Emily nunca había pensado en casarse con Young, pero cuando conoció a Daniel en una pequeña librería de Seattle, sintió que era el tipo de amor del que se escriben novelas. Era amable, encantador y tenía esa fuerza tranquila que la hacía sentirse segura. Sus primeros años estuvieron llenos de risas, viajes por carretera, charlas nocturnas y sueños sobre el futuro. Sin embargo, 8 años después, las cosas habían cambiado. La vida se había convertido en una rutina de madrugones, largas jornadas laborales y cenas tranquilas. Emily miraba al otro lado de la mesa y veía a Daniel sumido en sus pensamientos, con una sonrisa que desaparecía con más frecuencia de la que aparecía. No es que hubieran dejado de quererse. Simplemente sentían que la chispa que antes lo hacía todo emocionante se había apagado bajo el peso de la vida cotidiana. Ella podía sentir la distancia, ese muro invisible que se construye poco a poco cuando las personas se acostumbran demasiado a la presencia del otro, pero olvidan cómo conectar de verdad. Una noche, tras otra cena tranquila, Emily salió al porche, donde Daniel estaba sentado contemplando en silencio la puesta de sol. Sus ojos seguían la luz que se desvanecía, como si estuviera buscando algo perdido. Se sentó a su lado, esperando que hablara, pero no lo hizo. El aire se cargó de palabras que ninguno de los dos podía decir. Finalmente, él habló en voz baja, casi para sí mismo. Solo deseo que las cosas fueran como antes. Emily se volvió hacia él, sin saber muy bien a qué se refería. ¿Antes de qué?, preguntó con delicadeza. Él dudó, con voz baja y pensativa. Antes de que todo se volviera tan serio, antes del trabajo, de las responsabilidades de Bill. Echo de menos lo que sentíamos. Sus palabras la impactaron como una verdad silenciosa que ella había estado evitando. Durante años, habían construido una vida estable, buenos trabajos, una bonita casa, todo lo que creían que querían. Pero, en algún momento, se habían olvidado de reír libremente, de jugar, de simplemente estar juntos sin preocuparse por la siguiente tarea de la lista. Esa noche Emily se quedó despierta, mirando al techo, con el corazón apesadumbrado, pero despierta de una manera en la que no lo había estado en mucho tiempo. Repitió sus palabras una y otra vez en su mente. Solo deseo que las cosas fueran como antes. No era una queja, era el deseo de un hombre que echaba de menos la alegría de vivir, no solo de sobrevivir. Recordó al Daniel que una vez le trajo flores a casa solo porque había pasado por una floristería y pensó que le harían sonreír. El hombre que bailaba con ella en la cocina al son de viejas canciones cuando no podían permitirse una noche de cita. Echaba de menos al hombre que se reía hasta llorar durante su luna de miel cuando la lluvia arruinaba sus planes de ir a la playa. Echaba de menos esa versión de él y se dio cuenta de que quizá él también echaba de menos esa versión de ella. Quizá ambos se habían dejado llevar por la comodidad, que con el tiempo se había convertido en silencio. Emily se incorporó y decidió que algo tenía que cambiar. No sabía exactamente cómo, pero no podía dejar su deseo sin respuesta. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, lo observó en silencio. Daniel parecía cansado, bebía a sorbos su bebida y estaba perdido en sus pensamientos antes de irse a trabajar.
Ella quería acercarse para decirle algo, pero las palabras le parecieron insignificantes en comparación con lo que necesitaba hacer. Sabía que hablarlo no era suficiente. Él necesitaba volver a sentirse vivo, hablar de hacer lo necesario, pero también de vivir con alegría. Esa idea creció en su mente durante todo el día. Pensó en las cosas que antes les hacían felices, en las personas que solían iluminar sus vidas. Hacía años que no viajaban con amigos, organizaban cenas o hacían cosas espontáneas. Todo se había vuelto planificado y práctico. Pero el amor no tenía por qué ser práctico todo el tiempo. Necesitaba un poco de caos, un poco de risa, algo que les recordara quiénes eran antes de que la vida se volviera demasiado pesada. Por la noche, Emily tomó una decisión. De alguna manera, le devolvería a Daniel una parte de su antigua vida, no con regalos ni gestos extravagantes, sino con algo que le llegara al corazón. Decidió darle una sorpresa, crear un momento en el que el paso de los años pudiera desaparecer, aunque solo fuera por un rato. No se trataba solo de hacerle feliz, se trataba de ayudarles a ambos a recuperar el amor que siempre había estado ahí, pero estaba enterrado bajo demasiados días tranquilos. Mientras lo veía llegar a casa esa noche, con la misma mirada cansada de siempre, Emily sintió una oleada de determinación. No quería ver cómo su matrimonio se desvanecía en la cortesía y la rutina. Daniel había expresado un deseo sin ser consciente de que se trataba de una llamada de auxilio y ella iba a responder. Esa noche, mientras estaban sentados en el sofá, ella apoyó la cabeza en su hombro, algo que no había hecho en semanas. Al principio se mostró sorprendido, pero luego esbozó una ligera sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió una chispa, un pequeño recordatorio de que el amor, incluso cuando se vuelve silencioso, siempre puede resurgir. Aún no sabía cómo, pero sí sabía que estaba preparada. Su deseo se había convertido en su misión y, en el fondo, esperaba que, al perseguir su felicidad, ambos redescubrieran la suya. A la mañana siguiente, Emily se despertó con las ideas claras. Estaba harta de esperar a que la felicidad volviera por sí sola. Si Daniel quería que las cosas volvieran a ser como antes, ella misma se encargaría de devolverle ese sentimiento. No quería otra tarde tranquila ni otra sonrisa a medias. Quería volver a ver al hombre del que se había enamorado, el que solía encontrar la alegría en las cosas más pequeñas. Así que, después de que Daniel se fuera a trabajar, cogió el teléfono y llamó a las 2 personas que habían formado parte de sus días más felices, Lily y Hannah. Eran sus mejores amigas, mujeres que la habían acompañado en todas las etapas de su vida, desde sus aventuras universitarias hasta el día de su boda. Cuando Emily les contó lo que estaba pasando, notó que su voz temblaba un poco. «No es que sea infeliz», dijo, «solo está perdido. Quiero ayudarle a recordar quiénes solíamos ser». «¿Quiénes solíamos ser?», preguntó Lily al otro lado de la línea, con voz cálida y burlona. «¿Te refieres al chico que solías hacer tortitas a medianoche y cantar desafinado?», preguntó Hannah riéndose. «¿O al que le gustaba bailar contigo en el salón hasta que os dormíais en el sofá?». Emily sonrió, porque ese era exactamente el Daniel que echaba de menos. Las 3 hablaron durante más de 1 hora, lanzando ideas.
una pequeña celebración, una cena sorpresa, quizá un día en algún lugar significativo. Entonces, Hannah sugirió algo que les convenció inmediatamente. ¿Qué os parece la cabaña del lago? A los dos os encantaba ese lugar. Decías que era vuestro refugio favorito. Esas palabras encendieron algo en el pecho de Emily. Esa cabaña era donde Daniel le había pedido matrimonio, donde habían pasado largos fines de semana riendo con amigos, cocinando juntos y soñando con su futuro. Era su lugar, lleno de buenos recuerdos, ajeno al estrés y la rutina. «Sí», dijo Emily, «la cabaña. Es perfecto». El plan empezó a tomar forma rápidamente. Organizarían un fin de semana sorpresa, solo unos pocos, como en los viejos tiempos, sin trabajo, sin teléfonos, sin hablar de responsabilidades, solo risas, buena comida y recuerdos. Emily ya podía imaginar la cara que pondría Daniel cuando lo viera. La idea le aceleró el corazón, entre emocionada y nerviosa. Hacía años que no lo veía realmente sorprendido. Durante los días siguientes, coordinó todo mientras Daniel estaba en el trabajo. Lily y Hannah la ayudaron a reunir los suministros y la decoración. Cosas sencillas, como guirnaldas de luces, velas y una lista de reproducción con canciones de su juventud. Planearon las comidas. A Daniel le encantaba hacer barbacoas junto al lago, asar malvaviscos y tomarse un café junto al fuego por la mañana. Cada detalle parecía un pedazo de su antigua vida que volvía. Sin embargo, mientras hacía las maletas, Emily no podía evitar sentir una extraña mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no le gustaba la sorpresa? ¿Y si solo le recordaba cuánto tiempo había pasado? Pero apartó esos pensamientos. El amor, se dijo a sí misma, no tenía que ver con la perfección. Tenía que ver con volver a intentarlo. El viernes por la tarde le dijo a Daniel que tenía una sorpresa preparada para el fin de semana y que dejara la agenda libre. Él la miró desconcertado, pero sonrió. ¿Una sorpresa?, preguntó. ¿Me das alguna pista? Ella negó con la cabeza, ocultando su emoción. Ni una sola. Confía en mí. Él se rió suavemente y ese sonido ligero y natural la convenció aún más de que estaba haciendo lo correcto. La mañana del viaje, Emily preparó las maletas y les dijo que fueran al lago. Cuando la cabaña apareció a la vista, Daniel redujo la velocidad del coche y entrecerró los ojos, confundido. «Espera», dijo, mirándola. «No lo habrás hecho». Pero antes de que pudiera terminar, Lily y Hannah salieron del porche saludando y sonriendo. Daniel se quedó boquiabierto y, durante un momento, no hizo nada más que mirar. Luego, lentamente, se le extendió por el rostro una sonrisa genuina. Una sonrisa que Emily no había visto en años. «¿Qué es esto?», preguntó, todavía tratando de asimilarlo. Emily le apretó la mano. «Dijiste que echabas de menos cómo solían ser las cosas, así que pensé que quizá podríamos recuperar un poco de eso». Pasaron esa primera tarde limpiando la vieja cabaña, encendiendo velas y poniendo las canciones que antaño llenaban sus noches de verano. El ambiente se volvió rápidamente cálido y familiar, como si volvieran a un recuerdo. Daniel miró a su alrededor, sacudiendo la cabeza con incredulidad y sin dejar de sonreír. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo. «Incluso has traído a todo el mundo aquí». Emily se rió y se sacudió el polvo de los vaqueros. «Todos te echábamos de menos, Daniel. No era solo tu deseo. Creo que todos necesitábamos esto».
Al caer la tarde, el aire alrededor del lago se volvió fresco y tranquilo. Al caer la tarde, el aire alrededor del lago se volvió fresco y tranquilo. Todos se sentaron alrededor del fuego y hablaron, bromearon y contaron historias que les hicieron reír hasta llorar. Emily observó a Daniel con atención y notó cómo se relajaba su postura, cómo le resultaba más fácil reír y cómo sus ojos volvían a brillar. Era como verlo volver a la vida poco a poco. Cuando él la miró desde el otro lado del fuego, sus ojos se encontraron y durante un segundo pareció que el tiempo se había detenido. Esa vieja conexión que había quedado sepultada bajo la rutina seguía viva, esperando. Entonces, Emily se dio cuenta de que su plan no se limitaba a cumplir su deseo. Se trataba de recordarles a ambos cómo era el amor cuando estaba libre de todo ruido. No se trataba de dar marcha atrás, sino de recordar por qué habían empezado. A medida que avanzaba la noche, el fuego parpadeaba, sus risas llenaban el aire, y Emily sintió que algo cambiaba en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la sensación de estar tratando de arreglar algo roto. Sentía que estaban reconstruyendo algo real. Y, en el fondo, sabía que aquello era solo el principio. Cuando Daniel salió del coche y vio la vieja cabaña del lago, se detuvo un momento. Su rostro reflejaba sorpresa y confusión. El porche de madera, el sonido del viento moviéndose entre los árboles, el leve olor a pino y humo le invadió como un recuerdo que no sabía que echaba de menos. Emily vio cómo se le suavizaba la mirada. Empezó a esbozar esa sonrisa tranquila que tanto le gustaba. Cuando Lily y Hannah salieron corriendo y riendo, saludando con la mano, Daniel finalmente comprendió lo que estaba pasando. ¿Tú has planeado todo esto?, preguntó volviéndose hacia Emily, todavía asombrado. Ella asintió, sonriendo nerviosamente. Dijiste que echabas de menos cómo solían ser las cosas, así que te he traído un pedazo de nuestros viejos tiempos. No dijo nada durante un segundo. Solo la atrajo hacia él en un suave abrazo que lo decía todo sin necesidad de palabras. Era la primera vez en meses que ella sentía ese tipo de calidez por su parte. Las primeras horas fueron un poco incómodas. Desempacaron, limpiaron la cabaña polvorienta e intentaron acomodarse. Hacía años que no se veían todos juntos en ese lugar. Los muebles eran antiguos. La terraza crujía y el lago brillaba como siempre, tranquilo e infinito. Pero ahora algo había cambiado. Ya no eran las personas despreocupadas que solían ser. Aún así, Emily podía sentir que algo estaba cambiando, que algo ligero comenzaba a agitarse de nuevo. Al anochecer, la cabaña estaba iluminada con velas y sonaba suavemente música antigua de fondo. Lily comenzó a cocinar, Hannah preparó una hoguera afuera y Daniel volvió a reír. Contó historias de sus primeros días que hacían sonreír a todos, pues recordaban lo jóvenes y valientes que solían ser. Después de cenar, se sentaron junto al fuego, envueltos en mantas, asando malvaviscos. El cielo estaba lleno de estrellas y el lago reflejaba la luz del fuego como si fuera un cuadro. Daniel parecía relajado, las líneas de estrés de su rostro se desvanecían bajo el cálido resplandor. Emily lo observaba en silencio, con el corazón lleno pero tranquilo. Durante mucho tiempo le había preocupado que él se estuviera alejando, que su amor se estuviera convirtiendo en un recuerdo en lugar de algo vivo. Pero ahora, al verlo reír con sus amigos, se dio cuenta de que tal vez no se trataba de arreglar algo roto,
sino de recordar cómo sentirse vivos de nuevo. A medida que avanzaba la noche, Lily entró a preparar café y Hannah la siguió, dejando a Daniel y a Emily solos junto al fuego. Las llamas parpadeaban suavemente entre ellos y el sonido del agua, rompiendo en la orilla, llenaba el silencio. «Me has sorprendido mucho», dijo Daniel por fin, con voz baja pero llena de emoción. Emily sonrió. «¿Ha sido una sorpresa agradable?» Él asintió con la cabeza, mirando fijamente el fuego. «Ha sido perfecto. Ni siquiera me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos todo esto. No solo el lago, sino también estar rodeado de gente que se preocupa por mí». Ella se acercó y le tomó la mano. «Yo también lo echaba de menos», dijo. «Extrañaba lo nuestro». Él le apretó la mano suavemente, acariciando su anillo con el pulgar como una promesa silenciosa. Hablaron un rato sobre cosas sencillas, sus viejas aventuras, sus recuerdos favoritos, los momentos en los que pensaban que el amor siempre sería fácil. Entonces, Daniel admitió algo que ella no esperaba. «A veces», dijo en voz baja, «pensaba que quizá habíamos cambiado demasiado como para volver atrás. No sabía si seguía sintiendo lo mismo». Emily lo miró con voz firme pero suave. «Nunca dejé de sentir lo mismo, solo olvidé cómo demostrarlo». Durante un momento, ninguno de los dos habló. Esta vez, el silencio entre ellos no resultaba pesado. Estaba cargado de comprensión cuando los demás regresaron con el café. El ambiente se animó de nuevo, pusieron canciones de sus días universitarios, se rieron de pasos de baile ridículos y compartieron historias hasta que se apagó el fuego. Daniel incluso se unió a Lily para cantar una vieja melodía, desafinando mucho pero con auténtica alegría. Emily lo observaba, con el corazón lleno de una tranquila felicidad. Podía ver al hombre del que se había enamorado, que siempre había estado allí, aunque oculto bajo el peso de la vida cotidiana. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, Emily salió un momento. El aire era fresco y la luz de la luna se extendía sobre el lago como una lámina de plata. Oyó pasos detrás de ella y se volvió para ver a Daniel, que estaba de pie con una manta sobre los hombros. «¿No puedes dormir?», le preguntó. Él negó con la cabeza. «Es solo que no quiero que termine la noche». Se quedaron uno al lado del otro, en silencio y en paz. «Gracias», dijo él en voz baja, «por recordar lo que yo había olvidado». Ella lo miró y le respondió en voz baja, «No lo has olvidado, solo necesitabas que te lo recordaran». Él sonrió y, en ese momento, la distancia que se había ido creando entre ellos pareció desaparecer. La conexión seguía ahí, muy fuerte y tácita. No necesitaban grandes palabras ni promesas dramáticas. Estar juntos allí era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que se habían reencontrado, no a través de grandes gestos, sino de algo sencillo y verdadero: tiempo, risas y cariño. Cuando entraron finalmente, la cabaña estaba en silencio, solo se oía el suave crepitar del fuego. Emily se acostó en la cama con la mano descansando sobre la de Daniel. Él susurró antes de quedarse dormido: «Has hecho realidad mi deseo». Y, aunque no lo dijo en voz alta, Emily sabía que ese fin de semana había cambiado algo muy profundo en ambos. No se trataba de magia ni de suerte. Era el amor recordándoles cómo volver a respirar. El fin de semana pasó más rápido de lo que esperaban y, el domingo por la mañana,
la luz del amanecer se coló suavemente por las ventanas de la cabaña como una despedida tranquila. Emily se despertó temprano, escuchando los tranquilos sonidos del lago, el suave chapoteo del agua contra la orilla, el leve zumbido del viento entre los árboles y la respiración uniforme de Daniel a su lado. Durante un momento, se limitó a observarlo dormir. Tenía el rostro tranquilo y las arrugas de preocupación que se habían vuelto tan familiares ahora apenas se notaban. Algo dentro de ella también se sentía más ligero. Las risas, las charlas nocturnas, la fácil cercanía que habían recuperado, algo que ella creía perdido para siempre. Cuando Daniel se despertó, la miró con la misma sonrisa suave que solía dedicarle en sus primeros días. «No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tan descansado», dijo, mientras se estiraba. Emily sonrió. «Solo necesitabas un pequeño descanso del mundo. Pasaron la última mañana haciendo las maletas sin prisas, sin ganas de marcharse». Lily y Hannah estaban fuera haciendo fotos junto al lago, prometiendo volver el próximo verano. La cabaña se llenó del aroma del café y el pan tostado. Era casi como una escena de su antigua vida, sencilla, tranquila y real. Daniel ayudó a Emily a doblar las mantas y sus manos se rozaron. Era un detalle insignificante, pero le transmitió una calidez que no había sentido en años. «¿Sabes?», dijo él, «pensaba que este fin de semana iba a ser incómodo, pero ha resultado ser justo lo que necesitaba». Emily lo miró. «Tenía miedo de que no sirviera de nada. Admito que quizá nos habíamos alejado demasiado de quienes solíamos ser». Él negó con la cabeza con voz tranquila, pero llena de significado. «No estamos tan lejos, solo hemos olvidado cómo encontrar el camino de vuelta». El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, pero reconfortante. No necesitaban hablar mucho. Su silencio ya no resultaba pesado. Daniel mantuvo una mano en el volante y la otra sobre la de Emily. La autopista se extendía ante ellos. La luz del sol se filtraba entre los árboles como una promesa. Cuando llegaron a casa, todo parecía igual. La casa, la calle, la rutina familiar. Pero algo había cambiado en ambos. El lugar que antes les parecía aburrido, ahora les parecía lleno de posibilidades. Daniel entró con las bolsas tarareando una vieja canción y Emily se sorprendió sonriendo mientras lo observaba. Era el mismo hombre del que siempre había estado enamorada, pero parecía distinto, más alegre, más vital. Esa noche prepararon la cena juntos por primera vez en meses. No era nada sofisticado, solo pasta y pan de ajo, pero resultó especial. Se movían por la cocina, riéndose cuando derramaban salsa o se chocaban entre sí. Cuando se sentaron a comer, Daniel se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «He estado pensando en lo que dije esa noche», comenzó. Emily levantó la vista de su plato, curiosa por saber si él quería que las cosas volvieran a ser como antes. «Creo que me equivoqué», continuó él. «No quiero que las cosas sean como antes. Quiero que vuelvan a ser reales, como lo son ahora». Las palabras eran sencillas, pero le llegaron al corazón. Ella sonrió y le apretó la mano. «Entonces, quizá esta vez lo estemos haciendo bien». En los días siguientes, su vida cambió poco a poco, no de forma drástica, sino con pequeños detalles significativos. Daniel empezaba a llegar antes del trabajo y, a veces, la sorprendía con café de su cafetería favorita. Volvieron a dar paseos por la tarde,
como solían hacer cuando se mudaron al barrio. Los fines de semana invitaban a Lily y a Hannah a cenar, y la casa se llenaba de risas y calidez. Ya no se trataba de grandes gestos, se trataba de hacer espacio para la alegría. Emily se dio cuenta de que la verdadera magia no estaba en revivir el pasado. Estaba en elegir amar de nuevo cada día en el presente, incluso cuando la vida se volvía ordinaria. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde el porche, Daniel se volvió hacia ella y le dijo en voz baja: «¿Sabes? No me había dado cuenta de lo solo que estaba hasta ese fin de semana. Creía que solo echaba de menos los viejos tiempos, pero en realidad echaba de menos nuestra relación». A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. «Entonces quizá ese era tu verdadero deseo», dijo en voz baja. Él sonrió y la rodeó con el brazo por los hombros, y tú lo hiciste realidad. Se quedaron allí sentados durante mucho tiempo, sin necesidad de decir nada más. El cielo se fue tiñendo primero de dorado, luego de rosa y por último de azul intenso, y sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si nunca hubieran dejado de hacerlo. Las pequeñas cosas volvieron a cobrar importancia. El café de la mañana antes de ir al trabajo, las bromas privadas, las tranquilas tardes que pasaban juntos, su hogar, antes silencioso, ahora resonaba con risas, música y el constante latido del amor redescubierto. A veces, Emily recordaba aquel momento en el porche en el que Daniel había expresado su deseo en voz alta. Sonreía para sí misma, sabiendo que eso lo había cambiado todo. Meses más tarde, volvieron a la cabaña del lago, solo ellos dos. Parecía igual, pero ahora era aún más especial, ya que no se trataba solo de un lugar de su pasado. Era un símbolo de su segundo comienzo. Se quedaron junto al agua, con el reflejo del cielo brillando en la superficie, y Emily susurró: «¿Te queda algún deseo?» Daniel la miró con ojos cálidos. «Solo uno», dijo. «Que nunca dejemos de recordar lo que nos hace felices». Ella apoyó la cabeza en su hombro y juntos vieron cómo el sol se hundía en el horizonte. Sabían que el amor, cuando se cuida, nunca se desvanece del todo, solo espera en silencio a ser recordado. Y en ese momento tranquilo y hermoso, Emily comprendió algo sencillo pero poderoso. El amor no siempre tiene que sentirse nuevo, solo tiene que mantenerse vivo. A veces, la mejor manera de lograrlo es compartirlo con las personas que te recuerdan quién eres y con quienes siempre te hacen sentir como